no se puede volver algo normal. No es normal que a la gente no le entreguen los medicamentos. Se los entregaban antes los recibían. Este deterioro es escalofriante. Entonces, manos a la obra, acción. ¿No será que la Corte Constitucional puede declarar un estado inconstitucional de cosas frente a la no entrega de los medicamentos? Eso toma un tiempo, pero es que esto es el deterioro semana tras semana. ¿Qué plan de contingencia? Carreta, no sirve. Ya vieron desde distintos puntos del país lo que está ocurriendo. Un grupo de congresistas colombianos se va a Washington a pedir protección para sus derechos parlamentarios. Carolina Arbeláez, representante a la Cámara. Doctora Carolina, gracias por estar con nosotros. Juan, un saludo muy especial a usted, a toda la audiencia y por supuesto también a la mesa de trabajo. Bueno, empacaron la maleta, doctora Carolina, para que el Congreso tenga plenitud de los derechos y para que la CIDH se los proteja. ¿Qué van a hacer y qué esperan lograr? Bueno, Juan, aquí estamos varios congresistas de diferentes partidos con el presidente del Congreso, el senador Efraín Cepeda, cumpliendo con una agenda para no solamente pues como llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una cita que tenemos el miércoles muy importante porque pues ahí vamos a poner, digamos, como en conocimiento esas amenazas, la intimidación, la campaña de desprestigio que ha venido emprendiendo el señor presidente contra la oposición, contra las mujeres de la Comisión Séptima que votaron negativo la reforma laboral por unas razones específicas, por la inconveniencia de esta reforma, y pues digamos que la idea es hacer las denuncias respectivas. El presidente no puede creer que pues a través de X o en sus discursos, que ya se le volvió reiterativo, pues amenazar, tratar de mafiosos a la oposición, de nazis. Vemos cómo dice que somos los líderes de la muerte, y entonces digamos que se volvió constante que estas sean las, digamos como constantes los ataques por parte del presidente que ponen en riesgo de hecho pues la vida de los congresistas y también nuestro ejercicio de hacer la oposición. Entonces estamos, Juan, aquí cumpliendo también con una agenda, buscando estrechar lazos, hablar de los desafíos democráticos con varios congresistas. Ayer estuvimos con el senador Bernie Moreno, un senador republicano aquí en Estados Unidos que es colombiano, y pues muy importante, yo creo que pues que en esta agenda también podamos hablar de esos desafíos. Ahora, representante, ¿qué casos concretos van a llevar ustedes en esas denuncias y qué esperan que haga la CIDH con lo que ustedes llevan allí? Bueno, pues nosotros llevamos como la comisión que viene aquí, que son los delegados por parte del Congreso, que es una comisión que se creó por parte del Senado de la República y que nos extendieron la invitación a 2 representantes, pues hablar de ese hostigamiento que hemos venido teniendo por parte del presidente, esas amenazas, esa intimidación, y esperar pues a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues pueda, digamos, de alguna manera también decirle al señor presidente que pues debe respetar nuestros derechos, los derechos que tiene la oposición, y que digamos que esa apología al odio, porque es que lo que vemos por parte del señor presidente, pues es eso, cómo sigue polarizando, cómo sigue dividiendo a través de su discurso y que genera violencia, porque pues definitivamente pues esto lo que ha hecho en los últimos días, después de que se negó o que no se aprobó la reforma laboral, pues es que vemos un presidente que pues está como desesperado todos los días atacando a la oposición y atacando a los congresistas. Representante, esta mañana el ex canciller Álvaro Leiva, ya lo comentábamos, ha publicado un trino en el que hace unas alertas muy serias sobre el tono que ha subido en las últimas semanas de parte del presidente de la República. ¿Ustedes han hablado con sus colegas sobre el escenario de que pueda haber de verdad una situación de violencia contra el Congreso de la República?
Claro, pues eso nos tiene muy preocupados. El tono del señor presidente nada contribuye a la construcción que pues es lo que estamos esperando de un presidente de la República que además pues inició su periodo diciendo que iba a haber una gran concertación y una mesa de diálogo nacional. Eso nunca ha pasado, y pues el presidente habla de un bloqueo institucional, que pues eso es completamente mentiras. Al presidente se le ha pasado en el Congreso más de 10 iniciativas, 12 iniciativas del gobierno, donde está también la reforma agraria, donde nos pudimos poner de acuerdo entre la oposición y el gobierno para mejorar el texto. Entonces, pues estas amenazas por parte del presidente contra particularmente los congresistas de la Comisión Séptima, que fueron pues los que tuvieron la valentía de pues, negar la reforma laboral, que era inconveniente porque se habla de unos de pronto artículos que podíamos estar discutiendo y que estábamos de acuerdo muchos, pero en su integralidad la reforma era inconveniente, iba en contra de los empleos, en fin, hay razones de sobra. El presidente en el pasado, cuando era oposición, se oponía absolutamente a todas las reformas y a todo lo que se proponía por parte de los gobiernos. Doctora Carolina, ¿qué están viendo ustedes de lo que sigue en el Congreso con Armando Benedetti de ministro, con una búsqueda permanente de más votos, incluso de gente de su partido, de Cambio Radical, de los de el partido de la U, de liberales? ¿Usted cree que el Senado de la República, por lo que usted percibe, va a aprobar esa consulta o la va a negar? Bueno, nuestro partido ya se pronunció y pues nosotros ya anunciamos que vamos a votar de forma negativa en el Senado de la República esta consulta. Y yo creo que pues es lo responsable, Juan, es que usted lo estaba contando ahora, estaba diciendo lo que se está viviendo con la crisis de la salud, no hay medicamentos, no hay recursos para ajustar la UPC, y eso es lo que dice el gobierno. Entonces, una consulta que vale más podría costar hasta 700.000 millones de pesos, que pues lo han dicho los expertos en estos temas. Entonces, es un derroche de recursos en un momento tan difícil en materia de materia fiscal que está viviendo el país, y entonces nos vamos a gastar todos estos recursos para cumplirle un capricho al señor presidente político, porque finalmente esto lo que busca el presidente con esto es crear una plataforma para las elecciones del 2026 y para hacer política. Entonces yo creo que lo responsable es que los partidos políticos se alineen y pues no permitan que la consulta popular pase. Es que aquí hay razones de fondo para decir que esta consulta además no tiene ningún sentido, porque la Comisión Séptima tomó unas decisiones legítimas. Es que los congresistas también representamos el pueblo, al señor presidente se le olvida eso, también fuimos elegidos por voto popular, y hoy también estamos representando pues esas personas que no están de acuerdo con que se destruyan más de 500.000 empleos y que adicional una reforma que no crea un solo empleo formal. Entonces pues yo creo que nos podemos poner de acuerdo. Fíjense en ustedes que lo hicimos con la reforma agraria, se hizo con la reforma a la educación, que al final al gobierno no le gustó porque estaba tan bien concertada que prefirió que se hundiera. Entonces, aquí un llamado que le hacemos al gobierno a la serenidad, a que nos sentemos a buscarnos y a ponernos de acuerdo en unos puntos esenciales, y sobre todo a la oposición a que trabajemos de manera unida. Yo escuché, leí, Juan, su columna de este fin de semana, y que me parece muy acertado lo que usted dice. La oposición debe buscar un propósito, tiene que tener un propósito conjunto, unas propuestas claras de cómo vamos a lograr resolver todas estas crisis que estamos enfrentando y todos estos desafíos democráticos que hoy tenemos. Entonces, un poco el llamado a la unidad, a trabajar en un solo propósito, que es blindar precisamente la democracia de cara a las elecciones del 2026. 8:43 es la representante Carolina Arbeláez, y le agradezco que la haya leído, y bueno, digo entre paréntesis, estamos de acuerdo en el sentido de que se requiere que busquen confluencias, convergencias. Gustavo Petro tiene ya un cupo para segunda vuelta con su candidato, quien quiera que sea, y si no tienen tiempo, y si no tienen la fortaleza, y si no tienen la convocatoria para cuajar una única candidatura,
en el 2026 lo que vamos a presenciar es la reelección del petrismo. ¿Cuál candidato? No importa. Tienen el poder, tienen los votos, el presidente tiene todos los instrumentos, conservan una base popular, y si se distraen un candidato aquí, otro candidato allá, otro más allá, vanidades, egos, pues a partir del 2026 tendremos lo que ya hemos vivido estos 2 años y medio que llevamos, pero por 4 años más. Gracias, doctora Carolina, por habernos atendido. Gracias, Juan. Y muy importante también decirte que aquí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también vamos a poner en conocimiento todo lo que está pasando en materia de la crisis de salud que se está viviendo en Colombia, en la escasez de medicamentos, en cómo la gente hoy está perdiendo, digamos, la atención, la inacción del gobierno, y pues la verdad es que todo esto es muy crítico y también lo vamos a poner en conocimiento de la Comisión. ¿Cuántos congresistas hay? Somos 12 congresistas en estos momentos de todos los partidos que estamos aquí en Washington. ¿Qué partidos están representados? Bueno, está el Partido Conservador, está el Partido Verde, está la representante Catherine Miranda también aquí con nosotros, quien ha sido pues también víctima de ese hostigamiento y de esa violencia política que ha ejercido el señor presidente en su contra. También pues Cambio Radical, el senador Abraham, y estoy yo representando el Partido Centro Democrático con el senador Honorio, la representante Lorena Ríos, las representantes de la Comisión Séptima religiosas. Muy bien sabe usted pues todo también cómo ha venido atacando el presidente a estas senadoras, que son de la Comisión Séptima y votaron negativo la reforma laboral. Entonces pues somos de varios partidos los que estamos aquí en Washington. 846, una delegación bastante amplia. Muchas gracias, doctora Carolina. Gracias, Juan, un abrazo. Feliz día para todos. 846. Hay un partido que hoy es muy importante, Willy. Partido, pero no político. No, hombre. Claro, el partido de Colombia, Antonio Casale. ¿Qué pasa, Juan?